La mía, la suya, la de don Marcos Durante, abogado laboralista que nos ha estado ayudando desde hace mucho tiempo con el tema laboral, con el tema de la huelga, con lo que ha durado la huelga y los diferentes situaciones que se han presentado en la misma. Pero ahora viene este tema de que volvemos a cero en cuanto a el tribunal que tiene que decidir, o en cuanto al juez que tiene que decidir sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga en el Ministerio de Educación, cuando se entendía que eso ya estaba listo. ¿Cómo explicarlo para que la gente entienda de qué se trata y qué pasa ahora, y si se vuelve positivo o más bien muy negativo para nuestros niños y niñas, don Marco? Muy buenos días, doña Meli, muy buenos días a todos los radioescuchas. Sí, con sorpresa y un poco de preocupación, recibimos ayer en la tarde la sentencia del Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José, que anula la sentencia de primera instancia, alegando con esta anulación que la sentencia fue o careció de precisión, de congruencia, de fundamento, y que eso hace que el procedimiento de calificación deba necesariamente empezar de cero. Antes de entrar a analizar un poquito la sentencia en su fondo, ¿cuál es la consecuencia práctica para el país? Doña Amelia, que tenemos que esperar varias semanas más para tener entonces una calificación definitiva del movimiento huelguista. Y esto a los que más afecta es a los estudiantes y es a los padres de familia y a la población en general. Entonces, creo que con preocupación y con sorpresa, los que teníamos la esperanza de tener pronto una sentencia que ya pusiera fin al movimiento huelguístico, o que por lo menos diera claridad de lo que estaba pasando, sí, nos encontramos con una sentencia que dice: comience todo de nuevo para que pueda existir una sentencia suficiente como para ser analizada en segunda instancia. Eso fue lo que dijo el tribunal, y esa es la consecuencia, digamos, para las partes y para el país en general. Ay, don Marco, es que se dice así y le suena a uno tan increíble absolutamente. ¿Y esto cuánto podría también incidir en otro tipo de sentencias que ya se hayan dado, don Marco? No, recordemos que esto solamente afecta a esta sentencia para el caso de calificación de la huelga del MEP. Pero, doña Amelia, es una sentencia en la que estamos prácticamente hablando del sector más importante que se mantiene activo en huelga. Por eso era que era necesario tener esta sentencia pronto. Claro. Y ahora vamos a tener que esperar varias semanas siendo positivos, ¿verdad? Entonces, creo que hay un sinsabor y hay, sin lugar a dudas, doña Amelia, una confirmación de que el procedimiento y ese capítulo de huelga tiene que cambiar. O sea, es inaceptable que el país tenga hoy 68 días de huelga y no haya certeza jurídica para las partes de qué va a pasar con ese movimiento, y la población siga sufriendo los embates de una huelga que hoy, para la calificación, tiene que empezar de cero. Ahora, y respetar la decisión, por supuesto, de los jueces, pero cuesta entender que tal vez el punto más serio de toda esta huelga, que eran los hospitales y educación, amén de las otras situaciones, pues requeriría como de un esfuerzo adicional por cuanto antes esclarecerse, y nos topamos que cuando más se esperaba esto con mucha ansiedad, pues nos devolvemos del todo a cero. Doña Amelia, a mí me parece que los jueces del Tribunal de Apelaciones actuaron responsablemente. Claro, que haya dado una resolución que nosotros no esperamos es una situación que nos llena de una cierta frustración, pero de ninguna forma
podemos decir que la sentencia estuvo mal. Creo que la sentencia lo que hizo fue llegar y valorar la sentencia de primera instancia, que la comentamos en su programa y dijimos, esta sentencia tiene varios problemas. Hay varias inconsistencias. Y hoy, con la sentencia del tribunal, podemos constatar la misma posición de los jueces superiores. Lo que hace el Tribunal de Apelaciones, es decir, la sentencia de primera instancia que yo tengo que entrar a revisar, carece de condiciones básicas de una sentencia que, si no se corrigen, yo no voy a hacer una correcta segunda instancia o doble instancia. Entonces nos están obligando precisamente a eso. Están obligándonos como sociedad a tener que esperar a que el juez de primera instancia haga una correcta valoración de la prueba, haga una evaluación de toda la prueba que se le puso en el expediente y además que sea congruente a la hora de decir, por ejemplo, que si la huelga perdió el carácter pacífico, cuáles son las razones y la prueba que justifique esta posición y cuál es la consecuencia de una huelga que pierde el carácter pacífico. Pareciera que esta es la crítica que hace la sentencia de segunda instancia frente a la sentencia de primera instancia y dice, vuelve a empezar todo de nuevo. Entonces, a lo último lo que tenemos, doña Amelia, son dos situaciones. Por un lado, unos jueces del Tribunal de Apelaciones que dicen que esta sentencia tiene que anularse de primera instancia para que vuelva a dictarse una nueva, y eso nos obliga a todos a esperar. Y dos, todo un sector de educación que está requiriendo necesariamente poder regresar al ciclo lectivo. De ahí, doña Amelia, que mi posición, por lo menos la que yo quiero compartir con usted y con los radioescuchas, es, uno, mientras esperamos, porque vamos a tener que esperar varias semanas para que volvamos al escenario que hoy perdimos con respecto a la sentencia de ayer, es decir, tendremos varias semanas de espera. Uno, doña Amelia, que se vuelva a intentar una mesa de diálogo. Yo estoy seguro que muchos educadores estaban esperando una resolución para cualquiera de los dos lados, para regresar a las aulas lectivas y terminar los cursos como corresponde. Entonces, si hay esa posibilidad, yo creo que las partes deberían intentar encontrar intereses comunes. Por ejemplo, yo creo que si hay un interés común en el país, es que los estudiantes terminen el ciclo lectivo. Bueno, busquemos más intereses de esos, busquemos una mesa de diálogo, porque pues hay que esperar varias semanas. Y a lo mejor la mesa de diálogo logra resolver algunas cosas que los jueces no nos están resolviendo. Ese es el primer comentario. Y el segundo comentario, doña Amelia, es que ahora más que nunca tenemos que trabajar en la reforma del capítulo de huelga. No puede ser posible, como lo he dicho en oportunidades anteriores en su programa, que hayamos aprobado una reforma procesal laboral que promovió la oralidad y que nos quedáramos con un mini proceso de calificación de huelga escrito que dura, por ejemplo, más de 68 días y todavía hay sentencias de primera instancia que ni siquiera se han dictado. Doña Amelia, hay que copiar las cosas que se hacen bien de otras áreas del derecho. La práctica contenciosa administrativa, el proceso contencioso administrativo tiene una serie de ejemplos que la materia laboral deberíamos de copiar para que los procedimientos de calificación de huelga, doña Amelia, sean en cuestión de 24, 48 horas. Que en menos de una semana ya tengamos una sentencia de primera instancia y ya con conocimiento del Tribunal de Apelaciones de una posible sentencia de segunda instancia. Sí, pero eso no es inventar el agua tibia. No, ni es afectar la independencia, ni es afectar la independencia de los jueces, para nada. Es que haya una exigencia en la ley que permita la resolución pronta para evitarle mayores daños al país en última instancia. Doña Emilia, si lográramos tener un procedimiento de calificación, que por ejemplo, me parece que el proyecto que
que impulsa el diputado Carlos Ricardo Benavides, que tiene un buen sentido ese proyecto, pero le falta eso, por ejemplo. Es importante incluirlo. Y entonces no tenemos que someter a la población al sufrimiento de esperar 68 días sin calificaciones de movimientos futbolísticos. Doña Amelia, eso se tiene que hacer en cuestión de horas. Usted estudió los proyectos que hay y usted dice que en este momento el de Carlos Ricardo Benavides, que según entiendo yo también tiene un gran apoyo, debería contemplar el tema de los tiempos específicamente y en periodos tan cortos como los que usted señala. Sí, doña Amelia, hay dos proyectos de ley. Uno, el de don Carlos Ricardo Benavides, y otro el de la diputada Yorleni León, que habla en general de lo que son servicios públicos esenciales, porque el proyecto de don Carlos Ricardo Benavides no lo está planteando, y es fundamental que podamos definir como país, como lo recomienda la OIT para los que últimamente han seguido mucho la doctrina de la OIT. La OIT ha recomendado que cada país debe hacer la tarea de definir cuáles son sus servicios públicos esenciales y que entonces a partir de ahí sepamos sobre esos servicios si puede o no puede haber huelga y cuáles son las consecuencias de un movimiento huelguístico en este punto. Pero volviendo al proyecto de don Carlos Ricardo, a mí me parece que ese proyecto tiene que tener un procedimiento de calificación para que entonces le garanticemos no solamente a los trabajadores que ejercen un derecho constitucional de huelga, sino a los patronos que se están viendo afectados, que en cuestión de horas vamos a tener una calificación por lo menos de primera instancia. Y lo segundo, este proyecto también debería de eliminar algunas cosas que ya la práctica nos enseñó que fueron nocivas para el país. Por ejemplo, debe eliminarse la posibilidad de huelgas intermitentes. Las huelgas no pueden ser intermitentes o graduales o escalonadas como lo planteó y lo permitió la reforma procesal laboral. La huelga tiene que ser el ejercicio permanente de los trabajadores y no de que hoy me voy a huelga, mañana no, pasado mañana me voy a huelga, el otro día no, porque eso causa un daño innecesario. Y lo otro, doña Amelia, es que debemos de definir la posibilidad de recuperar salarios, porque hoy llevamos 68 días de trabajadores que están recibiendo un salario y todavía no tenemos calificación de un movimiento huelguístico. Estas son cosas, doña Amelia, que urgentemente tienen que cambiarse. Desconozco yo, porque no es mi especialidad, si esto debería ir por una vía rápida o no en la Asamblea Legislativa. Creo que se tiene que llevar la vía suficiente como para asegurarnos de que una vez que se apruebe, nadie la pueda traer abajo. Sí, algunos piensan que es con el 208 bis que se lograría esto. Pero en fin, don Marco, creo que hay que aprovechar esta situación también para que no perder tiempo, sino para avanzar tiempo en otras cosas, que no nos vuelvan a poner en esta situación otra vez. Tiene usted mucha razón y le agradezco mucho su aporte, don Marco Durante. Con muchísimo gusto, doña Amelia, a sus órdenes. Hacemos una pausa, Costa Rica, y ya regresamos.